La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. La comunicación transmedia ha encontrado en la televisión su medio ideal. He escuchado que es una serie de contenidos no convencionales de los medios que estamos acostumbrados como la televisión, la radio, y que posibilitan que las personas que hacen uso de estos medios puedan de alguna manera interactuar, generar contenidos nuevos y de esa forma cambiar de alguna manera los formatos de producción y de masificación de la información. Bueno, desde mi labor sabemos que el contenido transmedia es esa oportunidad que se da para poder transmitir, relatar o narrar alguna cosa a través de los medios, a través del medio digital. Pues digamos que el término exacto de contenido transmedia no lo tengo, pero pues supongo que es un contenido que sobrepasa una plataforma. Y pues así como su nombre lo dice, contenido transmedia. Casi siempre todos los días estamos siendo parte de un contenido transmedia, pues porque replicamos muchas cosas que a veces, no sé, se originan en la televisión y estamos en Facebook o en Twitter. No, realmente no sé qué serán los contenidos transmedia. A pesar de trabajar en el medio, pues no tengo conocimiento de ello. Son contenidos que parten de un medio tradicional y se difunden en diferentes medios complementarios como, no sé, WhatsApp o redes sociales. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, ¿qué significa la palabra transmedia? Bueno, yo me llamo Laura Laverde, tengo 24 años y estudio química farmacéutica en la Nacional. Bueno, en televisión yo busco más ver series, películas y documentales generalmente. Muy poco tengo empatía o conexión con las actividades complementarias que ofrece la televisión como tal. Lo que se me hace que esos son como intereses de gente por allá lejana. Claro, no es que yo no considere que haya personas capaces de hacerlo. No sé, supongo que no han logrado llamar mi atención de alguna manera o porque no tengo el suficiente tiempo para acceder a esas actividades complementarias, así lo quisiera, ¿no? No soy muy cercana al concepto de transmedia, ni lo que esto conlleva o significa como tal. No sé, la verdad no sé, pero sé que esto no es nuevo. Digamos que para un público específico puede que sí, ¿no? Sobre todo programas para niños, que sé que hay como más interacción, ¿no? Porque un niño pues no solo es que lo tengas quieto viendo la televisión y el programa, sino que requieres de usar más como contenidos, ¿no? Y en ese caso sí la transmedia puede jugar un papel importante. En términos generales siento que se enfocan en personas, bueno, sé que la gran mayoría son así que no se quedan con lo que ven o no exigen más, entonces obviamente también la televisión dice, pues
los canales de televisión. Dice, pues el público no me está exigiendo algo de más, entonces pues me quedo en mi zona de confort. No. Toma dos, dale, toma La dos. mejor. Ay, bueno, pues si la querés hacer, de una, hagámosla. Eso queda y corta para almuerzo. Vaya. Como televidente, a mí personalmente yo casi no veo televisión. Uno, porque toca acomodarse a horarios según el tipo de programa que estén transmitiendo, entonces a mí no me sirve. Dos, muchos de los programas que ofrecen la televisión colombiana en general para mí son demasiado cliché y son más de lo mismo y no lo encuentro innovador. Bueno, de Señal Colombia puedo rescatar que tratan de abarcar un poco más. Tenemos que ser un espejo para las nuevas generaciones. Hagamos juntos la televisión que queremos. Ya todos sabemos la importancia que ha tenido Internet para transformar los medios de comunicación y sin lugar a dudas le dio un nuevo aire, un nuevo respiro a los periódicos, a las revistas, a la radio y a la televisión. Y fue el momento en el cual aparecieron los contenidos transmedia. ¿Y qué? Pero, ¿qué significa eso de transmedia? Transmedia. Para hablar de transmedia o transmedia, primero hay que referirse a crossmedia, su término precursor, que no es otra cosa que cuando un mensaje no se comunica a través de un solo medio, sino de varios más. Transmedia, en cambio, es cuando la información aparece por partes en diferentes medios y plataformas tecnológicas que deben conectarse y complementarse para consolidar un mensaje completo. De esa forma se hace presente simultáneamente en todos los lugares por donde el público puede pasar, incluida en ocasiones la vida real y tratando de que en cada lugar el público encuentre una parte diferente y complementaria del mensaje. La narración transmedia se ha convertido en una herramienta para contar historias de una manera muy creativa. El público ha cambiado y ahora se mueve como pez en el agua en redes sociales, internet, diarios, televisión, radio e incluso en la realidad virtual. En producciones de cine y televisión, la comunicación transmedia es casi una regla. Pero, ¿qué tanto se utiliza en la televisión colombiana y qué tanto se utiliza aquí en Señal Colombia? Señal Colombia también se ha interesado en el transmedia y precisamente en estos días está en desarrollo el proyecto Bicentenario. Vamos a hablar con su líder, Sandra Telles, para que nos hable un poco de este tema. Hola Sandra, ¿cómo está? Hola Eduardo, bien, muchas gracias. Hablemos primero de Bicentenario. ¿De qué se trata? Bueno, Bicentenario para Niños es un proyecto transmedia que estamos realizando en el canal Señal Colombia y lo propusimos porque queríamos acercar el tema del proceso de independencia a los niños y a las niñas, teniendo en cuenta que la cátedra de historia quedó relegada, digamos que la sacaron del pensum de los colegios casi durante 20 años, 25 años, nos dimos cuenta que los niños no tenían mucha información sobre el proceso de independencia, no todos, pero sí algunos que consultamos. Entonces nos pusimos a preguntarnos cuál sería la manera más efectiva de acercar ese contenido, digamos, ese proceso a la vida de los niños y que realmente tuviera sentido para ellos, ¿no? O sea, que no fuera solamente como una acumulación de datos, de hechos históricos, de personajes, sino que realmente interpelara las vidas actuales de los niños. Entonces ahí dijimos, pues hagamos un proyecto transmedia. Para mí, pues un país independiente es que fabrica o hace las cosas para las personas del conjunto, pues como aquí se diría es comunidad. ¿Cuáles son los elementos que componen un proyecto transmedia como Bicentenario para Niños? Bueno, primero hicimos un trabajo muy juicioso en determinar qué era lo importante, cuáles eran los elementos importantes que ellos debían saber, un poco así como no solamente los niños, que todos deberíamos saber acerca de la independencia. Nosotros lo hicimos mediante una metodología que se llama Design Thinking y en reuniones de trabajo, mesas de trabajo también con el equipo de Señal Memoria,
digamos, determinamos muy bien cuáles eran los momentos y además cuáles eran como esos énfasis del proceso de la independencia. Entonces, por un lado, determinar muy bien cuál es el énfasis y qué es lo que le va a importar o digamos, va a llenar de sentido la vida de los niños del proceso. Digamos que, por un lado, es eso, como entender que no es solo llevar contenidos por transmitir contenidos, sino que también tiene que tener una relevancia en la vida actual de los niños, o sea, que realmente ellos puedan desarrollar un sentido crítico frente a lo que pasó. Están robando el oro, se los están llevando a España. Para cambiar las cosas, los colombianos hicieron una batalla por la cual lucharon con los españoles. ¿Y cómo se relaciona eso con con la televisión? Ok, pues el proyecto Transmedia tiene varios componentes, ¿sí? Entonces, digamos que con el mismo universo narrativo, nosotros tenemos... Es decir, hay una serie de capítulos de televisión. ¿Son animados o son...? En este momento estamos en la producción de la serie. Entonces son actores reales, son niños reales, niños en pantalla. Entonces la estrategia la compone la serie, la compone las experiencias presenciales, que es una experiencia... Ustedes hacen talleres, van a distintas regiones del país. Y en realidad en este momento no es solamente un taller, sino es un juego. Un juego donde nosotros emulamos momentos de la independencia y los niños se meten en el juego y tienen como unas travesías allí. Nosotros hemos enfocado el proyecto en los derechos de los niños, sobre todo los culturales y los comunicativos, y además en la identidad. Entonces es toda una travesía que se hace para que los niños puedan de alguna forma reconocerse a sí mismos en el proceso. ¿Y tienen que haber visto la serie o no necesariamente? No necesariamente, digamos que en lo transmedia los componentes son autónomos. Son autónomos y pueden funcionar solos, lo que hacen es complementarse los unos con los otros. Es decir, el que vea todo el panorama se complementa, pero... Exactamente. Pero un elemento en concreto se aprovecha por sí mismo. Exactamente, puede funcionar por sí mismo. El tema que plantea el programa es para todos los públicos. Entonces, bueno, ya está más o menos resuelto que los niños se adaptan al transmedia, los jóvenes, pero los adultos, que seguramente muchos de nosotros sacaríamos muchísimo provecho, el transmedia, ¿hasta qué punto nos llega? Pues alguien de mi edad o alguien de 40 años. El transmedia lo que nos facilita también es que podemos acercarnos a otros públicos. Aunque aquí el proyecto es para niños de 8 a 12 años, también tenemos algunos componentes que son para adultos, digamos lo que te decía, para que los profesores usen o para que los padres también aprovechen y digamos profundicen en el tema a través de la estrategia que estamos proponiendo. Siento que al usuario le llega es lo que lo mueve emocionalmente. Entonces, si en un segmento de todo este gran proyecto hay algo que le llega al papá o le llega al niño o al profesor, pues yo siento que ya hay un usuario que conquistamos allí, así no entienda toda la complejidad de todo el universo transmedia que se está planteando. Como nosotros hemos pensado en los papás un poco con el podcast, porque lo bueno de hacer Proyecto Transmedia es que pues puedes hacer cosas transmedia offline, puedes hacer cosas en radio, hacer cosas digitales, hacer cosas análogas completamente, y pues eso también te sirve para llegar a los públicos que quieras. Sandra, muchísimas gracias de habernos acompañado. A ti, muchas gracias de nuevo. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Mi nombre es Carlos Alberto Beltrán, soy de formación artista plástico. Actualmente soy docente de la Universidad de Santander, profesor de planta. Televisión tradicional, por decirlo de alguna manera, básicamente estoy viendo dos tipos de programas. Estoy viendo los programas que tienen que ver con arte y los programas que tienen que ver con cultura. Casi que me acostumbré a ver televisión solo. Con la única persona que veo televisión actualmente es con mi esposo. De resto, con nadie más. Pienso que la televisión, igual como una forma de entretenimiento y cultura en ciertos tipos de programas, complementa la experiencia de espectador o de usuario.
En realidad últimamente estoy, digamos, tratando de experimentar bastante con lo que llaman ahora realidades expandidas. Estas realidades expandidas es series de contenidos digitales que se sobreponen a contenidos análogos y me permiten tener una experiencia, digamos, mixta entre lo tangible y lo intangible. Ese es el tipo de experiencia que estoy buscando en este momento. Y no me cabe en la cabeza entender eso. Pienso que la interactividad, aún no propuesta en la televisión de forma directa, es una manera, digamos, muy significativa que nosotros como audiencia o como usuarios podamos intercambiar opiniones, relaciones e incluso discusiones sobre temas importantes que nos competen. ¿De qué es este programa? Pregunto yo. Definitivamente la televisión tiene posibilidades en un gran número de audiencias, porque a algunos nos puede llegar a través de la narrativa, a otros a partir de la lúdica y a otros a partir de otras formas de narrar o de contar. Yo pienso que alcanza un gran número de audiencias. No, vale la pena investigar más de esto y saber más de esto. La gran conclusión de este día y de este momento, tengo que decir, es que en Colombia sí se están desarrollando tecnologías. Hagamos juntos la televisión que queremos. Transmedia, crossmedia, esos son términos que a muchos de nosotros nos tomaron por sorpresa, por la espalda, y no sabemos realmente de qué nos están hablando. Así digamos, sí, claro, crossmedia, sí, claro, transmedia. Por eso hemos invitado a Álvaro Triana de ViveLab de la Universidad Nacional. Él es un conocedor de este tema. Hola Álvaro, ¿cómo está? Hola, mucho gusto. Bueno, hablemos de estos temas, crossmedia, transmedia, ¿en qué consiste? Digamos que lo acabo de contratar para que haga crossmedia y transmedia para dummies. Vale, listo. Entonces la primera consideración que hay que tener es que transmedia o crossmedia, la palabra solita, hace referencia a cruzar por medio de diferentes medios. Entonces, generalmente cuando las personas usan la palabra transmedia, están haciendo realmente referencia a transmedia storytelling, es decir, a contar historias por medio de diferentes plataformas o pues a través de diferentes medios. Entonces, ese sería como el eje central de un proyecto transmedial. Entonces, contar una historia en diferentes medios. ¿Y crossmedia, entonces, qué sería? Crossmedia se usa indistintivamente entre transmedia y crossmedia. El hecho es el storytelling, es lo que realmente cambia el asunto. ¿Por qué es tan importante para la televisión llegar a estos escenarios? Porque uno diría, bueno, pues igual la televisión está para que uno llegue a la casa, prenda el televisor y ya lo que salió en la televisión me gustó, me pareció chévere, no me gustó. ¿Y cuál es la necesidad de que eso que está en televisión lo lleve a las personas a otros medios? Yo creo que parte del mismo problema que se está generando con el concepto mismo del transmedia, y es que los medios o el media ha cambiado bastante con las tecnologías digitales. Entonces ya no estamos hablando de llegar y prender el televisor, sino que generalmente los contenidos son persistentes, es decir, las personas esperan que esos contenidos estén todo el tiempo disponibles, ya no están pegados a un horario. Entonces es necesario comenzar a moverse por esos diferentes medios para poder tener a un público que esté, digamos que informado y interactuando con los diferentes contenidos que se producen. Entonces esa es la necesidad que surge. Ya la televisión no es llegar en la tarde a la casa, sino que la persona puede ir perfectamente en Transmilenio, viendo un capítulo, viendo una nota, y ya esos espacios no están tan claramente delimitados. ¿Usted tiene algún ejemplo de algún proyecto que usted haya desarrollado como para que nos lo explique muy rápidamente? Sí, podríamos hablar de Reconstrucción, que se llama Reconstrucción, la guerra no es un juego. Es un juego de video que hicimos alrededor de testimonios y de memoria histórica del conflicto colombiano. Entonces el videojuego es una aventura gráfica que está disponible en teléfonos y allí cuenta la historia de Victoria y, digamos, las diferentes situaciones que enfrentó durante el conflicto. Adicional a eso tenemos 6 cortos documentales con personas que no son directamente los personajes del videojuego, pero que vivieron situaciones similares, excombatientes y diferentes víctimas del conflicto armado. Y entonces a través del contenido de los documentales y de la experiencia en el juego, la persona genera un universo pues, diferente al que generaría o solamente viendo los documentales o solamente jugando. ¿Y cómo ha sido su experiencia con Señal Colombia? Porque tengo entendido que usted ha asesorado, ha participado directamente en proyectos del canal.
Es bien interesante porque, digamos que en este edificio están radio, televisión y también están haciendo desarrollo de software, que yo diría que son elementos muy importantes en todo el cuento. Entonces, aquí en Señal Colombia lo que han hecho a través de esa filosofía de intentar generar esos contenidos transmediales es primero entender muy bien las audiencias a las que van, entonces saber si nuestros consumidores, por ejemplo, de las carreras de ciclismo, están interesados en jugar o no, o estarían más bien interesados en un cómic o en un tipo de video. Entonces poderles generar ese contenido específico a cada uno de los públicos a los que quieren llegar. ¿Y el público cómo reacciona a estos proyectos? ¿Los pide o sugiere cosas? ¿Cómo ha sido esa relación en sus proyectos con los usuarios? Yo creo que esa pregunta es de las más importantes para resolver y además de las más difíciles. Porque yo creo que tenemos en general una deficiencia fuerte en la forma en la que estamos midiendo el consumo de los productos y en gran parte es por toda esta transición hacia lo digital. Entonces, digamos, en el caso del ejemplo de reconstrucción, nosotros dentro del juego tenemos un sistema de métricas que nos permite saber qué decisiones y qué cosas están haciendo los jugadores. Y al igual, esas métricas también las podemos comparar, por ejemplo, con el consumo de los documentales. Y eso nos genera un cruce que sí nos da información al respecto. Entonces, hay que comenzar a generar esas dinámicas de medición para poder entender si los productos están llegando a las personas que tenemos identificadas como nuestro objetivo. Álvaro, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de comunicación transmedia, su panorama y sus posibilidades. Si quieren opinar sobre este programa en las redes sociales de Señal Colombia es muy sencillo. En Twitter, @SeñalColombia y en Facebook, Señal Colombia, página oficial. Y si tiene alguna sugerencia, queja, comentario, reclamo acerca de este programa o de la programación en general de Señal Colombia, puede hacerlo en mi correo defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresa a la página www.señalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.